Hola, bienvenidos todos ustedes a esto que se llama Octograma de Fushi, Meridianos Extraordinarios. Esta es la quinta parte. Mi nombre es Camilo Torres Pinzón y espero que estén muy animados con lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a terminar los puntos y vamos a hacer un pequeño resumen ya terminando pues esta parte para terminar pues y cerrar este tema que se llama Meridianos Extraordinarios. Para mí es un gusto acompañarlos y espero que estén aprendiendo mucho. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas por supuesto a esto que se llama Octograma de Fushi y Meridianos Extraordinarios. Bueno, muy bien. Nosotros nos quedamos la vez pasada en esto, que revisamos Daimai, ¿sí? Y vamos a continuar entonces hablando un poquito acerca del otro punto, ¿sí? Que es el triple recalentador 5, ¿sí? Que hace referencia, y es el punto de apertura como nosotros lo conocemos, a Jianwei, ¿sí? Al Jianwei Mai, ¿sí? Wei. Y obviamente el nombre de este punto hace referencia a una barrera externa y eso es importantísimo para nosotros, ¿sí? Y ya lo vamos a explicar un poco. Bueno, este, como nosotros lo veíamos en teoría, es el punto de cierre a el meridiano, obviamente el meridiano de Daimai, ¿sí? Pero pues en este caso, este punto precisamente lo tendríamos que combinar, ¿sí? Con Maestro de Corazón 6, que es el del Jinwei, ¿sí? Es punto de apertura de Jinwei, según trigramas. Fíjense en la diferencia entonces. Bueno, entonces, ¿qué me permite hacer? Miren el nombre tan interesante, se llama barrera externa, y eso tiene que ver específicamente con la posibilidad que yo tengo de tener una barrera desde mi identidad como ser humano con el resto del ambiente. Entonces, me permite hacer homeostasis del hombre con el medio ambiente, pero pues es la principal función. Por eso el punto se conoce con el nombre de barrera externa. Yo quiero hacer una homeostasis, o sea, ¿con respecto a qué? Pues principalmente de todas las situaciones del sujeto con su medio exterior, o sea, estoy hablando específicamente de medio ambiente, ¿sí? Por ejemplo, me sirve entonces en ese caso mucho para procesos alérgicos. ¿Por qué? Porque es que yo hago alergias a lo que me presenta el ambiente. Entonces, fíjense en lo interesante acá. Estamos usando nomás el nombre, ¿sí? A partir del nombre podemos empezar a usar el punto con respecto a. Entonces, me sirve mucho para manejar procesos alérgicos. Sí, claro. Acordémonos que las alergias tienen que ver con mucho factor externo. Entonces, fíjense en que barrera externa me permite tener una barrera externa precisamente de mi ser como tal con respecto a factores patógenos externos, porque acordémonos que las alergias en medicina tradicional china, pues obviamente tiene que ver con una fortaleza de ese xie que hace referencia al patógeno externo, en este caso, y adicionalmente yo puedo tener una debilidad en mi senshi, que hace referencia pues a todas las fuerzas que componen en sí mi energía defensiva. Entonces, yo lo puedo usar para reforzar mi sistema inmunológico partiendo precisamente del nombre porque me permite a mí sostener la barrera externa para impedir que los factores patógenos externos ingresen a mi cuerpo. Sí, podría usarse. ¿Listo? Bueno, se usa obviamente. Hay otros factores patógenos externos que nos pueden estar afectando y tiene que ver precisamente con la termorregulación. Entonces, cuando hay demasiado frío, si entrar en hipotermias, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, se usa mucho para eso también. De igual manera, para algunos factores, sí, que me produzcan, por ejemplo, el hecho de presentarme, pues, calor, ¿sí? En este caso no es un factor, pero pues se ha visto que es un punto que funciona mucho para la parte del climaterio, ¿sí? Según pues la indicación. Y tiene que ver específicamente con la función yang, ¿sí? Que tiene el punto, porque acordémonos que Yang Wei hace referencia a la reunión de los yang, ¿sí? A esa energía yang, ¿sí? Que obviamente en las zonas del climaterio pues yo tengo más que nada un calor por insuficiencia, que hace referencia precisamente a una mala expresión de ese yang. Entonces yo lo uso es más por eso, no, y disculparán lo que les dije, no lo uso más por el hecho de ser barrera externa, sino más por la función del meridiano extraordinario en este caso, que nosotros también lo usábamos, ¿sí? En el otro lado, ¿no? Para drenar esa energía yang en exceso, ¿vale? Bueno, muy bien.
que también, lo que les dije, lo usamos dentro de la parte regulatoria normal de los meridianos extraordinarios. Lo usamos como punto local cuando yo tengo parálisis, obviamente, cuando tengo hemiplejías, obviamente se usa como punto local y también lo uso como punto local combinado a otros puntos de acupuntura, 15 de intestino grueso, que es un punto localizado, y otro punto que se usa mucho para dolor de hombro, que es estómago 38, ¿sí? Que viene en la pierna, ¿sí? Es un punto por experiencia que ya está descrito dentro de los grandes libros de medicina china como un punto de manejo para hombro doloroso. Cefaleas también se puede usar principalmente por el recorrido precisamente del meridiano triple recalentador, por supuesto que sí, y obviamente para las patologías de oído se usa más como punto distal, porque recordémonos que el triple recalentador da la vuelta al pabellón auricular, entonces nos sirve también para eso. Bueno, entonces, ¿qué llevamos hasta acá? Miren, miren lo interesante que les voy a hacer porque caí en cuenta en algo. ¿Sí? Cuando nosotros revisamos meridianos extraordinarios decimos, según esta teoría yo combino este con este y lo tengo que combinar principalmente por la complementariedad de los trigramas. Si uso este, abro primero este y después punturo este. Pero si uso este, entonces sería pues al contrario, ¿verdad? ¿Listo? En sentido contrario. Miren este, entonces triple recalentador 5 con pericardio 6 y lo uso principalmente por el principio por el principio de complementariedad. Entonces acá ya llevamos algo bien interesante. ¿De qué me sirve? O sea, ¿por qué es importante tener este cuadrito? Y este sí me parece súper importante, porque es un cuadrito que ustedes pueden tener en su consultorio, porque a veces a uno se le olvida mucho, inclusive desde la escuela tradicional que nosotros ya revisamos en Meridianos Extraordinarios, en el video tutorial, ¿sí? Se nos olvida mucho y decimos, uy, vamos a usar Daimai, ¿cómo abrimos y cómo cerramos? Según la escuela, ¿sí? Según esta escuela, pues nosotros ya sabemos que lo usamos por complementarios, por imagen en espejo, pero por ejemplo, yo la puedo venir a usar, ¿sí? De manera clásica. Entonces, acá hay una manera de, ubíquenla en su consultorio, donde la tengan. Entonces, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque acá, miren, es al ladito. Entonces, Daimai, si yo la complemento siempre con este, dentro de la escuela tradicional. Entonces yo digo, ok, entonces si yo quiero usar Daimai, yo abro este y cierro con este. Si yo quiero usar Yang-Wei, yo abro con este y cierro con este. ¿Sí ven? Los dos vienen acá junticos. Y les aseguro que es igual para todos. Por ejemplo, Yang Qiao. Entonces, y con Dumai, con algo que se complementa muy bien. Entonces, según la escuela tradicional que ya revisamos, entonces yo los puedo unir los dos. Porque si yo usar Dumai, entonces abro con este, cierro con este, ¿sí? Y para usar Yankeado, entonces abro con este, cierro con este, ¿listo? Así consecutivamente. Miren, por ejemplo, Sean Mai. Sean Mai es con Jinwei, siempre. Y lo hago de esa manera. Los uno a los dos, ahí están los dos, y ese es el chismoso. Esto nos sirve muchísimo a nosotros. ¿Sí? Vaso 4, si yo lo quiero usar tradicionalmente, y acá lo uso. Y si no, pues al contrario, acordémonos, ahí vienen las dos parejitas. Entonces hay punto de apertura, punto de cierre, que nos sirve muchísimo. Y por supuesto, ahí está el último. Entonces fíjense en esto tan interesante, me sirve mucho, me sirve para las dos maneras, como yo lo quiero usar. Entonces sí es importante que ustedes lo tengan de pronto en su consultorio, ¿sí? Y ustedes ya saben cómo, ¿no? Ya saben cómo se usa. Ahí les dejo entonces eso que les puede servir a ustedes. Bueno, muy bien. Vamos acá entonces ya con vejiga 62. Es punto de apertura a Yankeao, obviamente. El punto de cierre, como ya vimos dentro de la escuela nosotros tradicional, que ya revisamos, es intestino delgado 3. Y este punto, obviamente, vejiga 62, se complementa con riñón 6. Riñón 6 como un punto complementario. ¿Listo? Según esta escuela, según trigramas, ¿vale? Y vienen, pues obviamente, si ustedes se dan cuenta, tendría mucho sentido, ¿sí? Porque viene en un lado Yang, debajo del maléolo, y en otro meridiano Yin, debajo del maléolo, ¿no? Shen Mai, pulso de inicio, y este nombre es bien interesante porque pulso de inicio me hace referencia, pues,
obviamente, a la manera como yo voy a... el pulso de inicio para mí, o sea, hace referencia y siempre ha hecho referencia a, a, a como algo, un fuego como que anima el agua para movilizar. Para mí es eso, para mí Camilo. ¿Sí? Entonces está muy asociado a esto que se llama agilidad del yang. ¿Sí? Agilidad del yang porque precisamente es el pulso que inicia como una corriente, o sea, tú necesitas un movimiento yang que impulse, ¿sí?, el agua. Entonces, precisamente yo lo tomé, yo lo entendí así, ¿sí? De pronto les sirve a ustedes. Bueno, entonces, permite la agilidad del yang. Es un punto que moviliza mucha agua según esta teoría, ¿sí? Entonces, como es el pulso inicio que moviliza el agua, sirve obviamente para los sitios donde se estanca el agua. Entonces, todos los sitios en el cuerpo donde se estanca el agua serviría mucho este punto. Obviamente, trastornos del equilibrio, trastornos también me sirve mucho por la movilización del agua, ¿sí? Porque acordémonos que muchos vértigos están muy asociados con el déficit, por ejemplo, de agua. Entonces, yo al movilizar agua, pues lo que hago es permitir la llegada de ese agua a las zonas más altas. Dolores en el canal de vejiga, pero por supuesto porque es un punto distal al meridiano que me permite desbloquear el chi a través del meridiano. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Alteración de ciclo, sueño y vigilia, nosotros lo vimos en el canal de Meridianos Extraordinarios como un punto que se usa mucho para los trastornos del sueño en asociación y en asociación obviamente del punto riñón 6, ¿no? ¿Sí? Precisamente, y lo vamos a ver nuevamente, riñón 6. Ya vimos, ya les expliqué en Meridianos Extraordinarios cómo se usa el punto para trastornos del sueño. Obviamente lo explican acá como trastornos de deshidratación porque precisamente al ser el punto de inicio moviliza el agua, ¿sí? Entonces pues nos va a servir mucho para eso. Entonces fíjense, los trastornos de líquidos tienen que ver específicamente con este punto según esta teoría. Y bueno, se usa también como calambre muscular para la hidratación, obviamente, con otros puntos como vejiga 38. Es una posibilidad también y una propuesta terapéutica. Bueno, lo mismo, patologías en recorrido del canal, zonas cutáneas, si hay algún proceso alérgico sobre el canal de vejiga, se usa este punto también. Bueno, listo. Estamos hablando de según meridianos extraordinarios, acuérdense bien. Bueno. Vamos a pasar a este punto y entonces vamos siguiendo el recorrido del octograma. Acá este es el último trigrama que corresponde al yang, precisamente, y hace referencia pues, al vaso gobernador, al Dumai, porque acá cambiamos de polaridad a Renmai, que es el primero que corresponde al yin. Entonces, este se llama, pues, este punto es bien interesante porque precisamente es un punto que nosotros dentro de la tradición es punto de apertura, obviamente a Dumai, ¿sí? Nosotros ya lo conocemos así. Y es un punto que está muy asociado, por ejemplo, por el mismo recorrido del meridiano, a aquellos trastornos mentales, porque recordemos que Dumai llega, ¿sí? Llega hasta la zona cefálica, por supuesto. Entonces, digamos que permite el tratado de patología mental, sí, es verdad. Miren acá lo interesante, porque es un punto que, según la tradición, permite el paso de energía del cielo posterior, ¿sí?, al cielo anterior, al punto pulmón 7. Pulmón 7 es punto de apertura Renmai. O sea, es ese punto de apertura que permite el paso, es como la puerta que permite la continuidad. Por eso, digamos que el octograma asocia este punto, ¿sí?, como la continuidad del torrente, precisamente porque permite la continuidad de ese cielo anterior, la entrada al cielo posterior. Por lo tanto, es muy indicado para todos aquellos estados de debilidad general, ¿sí? Porque lo que hace es impulsar toda la energía del cielo anterior al cielo posterior, según el octograma. ¿Sí? Fíjense en lo interesante. Mejor la patología del sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, columna, precisamente porque hace parte de este trigrama. ¿Sí? Entonces me voy a volver un poquito acá para explicarles. El trigrama, sí, perdón, un segundo, me quiero volver acá. ¿Sí? El trigrama, precisamente acá. El trigrama movilidad del trueno,
no puse el nombre del punto, disculpen, fue el nombre del trigrama, que es diferente. La modalidad del trueno, entonces lo que permite pues precisamente es ese paso de lo yang, obviamente vamos a lo yin, ¿sí? Entonces me permite ese paso de energía y por eso lo uso principalmente para ese tipo de cosas. ¿Listo? Acabamos, ¿no? Entonces fíjense en lo interesante y la asociación que yo tengo entre los dos. Por lo tanto, las patologías que yo tenga, claro, una falta de energía acá, que me haga falta de energía en el cielo posterior, en la puerta de entrada del cielo posterior, que yo sé que yo tengo una buena energía del cielo anterior, entonces, pues por eso la indicación de punturar este punto, ¿sí? Intestino delgado 3, obviamente. Bueno, y si se dan cuenta, intestino delgado 3 viene en la mano, ¿sí? Y pulmón 7 viene en la mano, ¿sí? Entonces fíjense en la diferencia que hay con lo que ya hemos aprendido con respecto a meridianos extraordinarios. Listo. Entonces, cefaleas a través del recorrido meridiano de Dumai, sí, también se trata. Cefaleas más de tipo, obviamente, occipital, en el vértex, ¿sí? En toda la zona de la mitad, en un plano sagital, en toda la zona media de la cabeza, pues se usa también. Patologías reumáticas, específicamente patologías de mano, obviamente acordémonos que la osteoartrosis, artritis, uno generalmente puntura, este punto es más por ubicación local, ¿no? Correspondiente. Ok, y las patologías en los que tenga que ver, por ejemplo, pues obviamente que necesite la absorción intestinal, o sea, la absorción de nutrientes. ¿Por qué? Esto es más por el trigrama. ¿Por qué? Esto yo no lo entendí hasta que le puse sentido. A veces la medicina china es de hilar muy finito y de ponerle sentido a las cosas. Yo le puse más sentido específicamente porque, obviamente, si yo tengo esto que arranca desde el cielo anterior, voy a irme al cielo posterior a activar ese cielo posterior. Uno de los procesos, sí, que tiene la Tierra precisamente es esa capacidad o esa función de transporte, transformación de los nutrientes, por supuesto que sí. Entonces, ese proceso hace referencia a esto, a la absorción intestinal en sí. Entonces, si yo no tengo, pues tengo una debilidad en este principio yin, ¿sí?, que lo abre el vaso, pues lo que yo necesito es pasarle la energía del cielo anterior al cielo posterior, ¿sí? Acá me equivoqué, disculpen ustedes, porque no es del cielo posterior al cielo anterior, es al contrario, ¿sí? Es del cielo anterior al cielo posterior. Entonces, yo lo que hago es pasar la energía del cielo anterior al cielo posterior para permitir que haya un adecuado proceso de transporte, transformación de alimentos. A eso me estoy refiriendo. Bueno, entonces pensé que íbamos a terminar ahorita, pero no. Hay mucha cosa por que estamos hablando que pues esto está tomando su respectivo tiempo, pero ustedes saben que a mí me gusta hacerlo mucho más sencillo para ustedes y que lo vayamos entendiendo, que es lo más importante para mí. Así que, bueno, en la próxima sesión nos vamos a ver con todos los yin y espero terminar el resumen con un cuadrito que me pareció muy interesante, pero que les va a aclarar a ustedes muchísimas cosas. Espero que se estén animando y nos vemos entonces en la próxima sesión. Que les vaya muy bien. Chao, chao.